High Ninja es un título que salió en 2003, creado por Argonauts, una empresa inglesa que actualmente está disuelta, pero fueron los encargados del desarrollo de este título, para lo que se comprende como la sexta generación de consolas, viendo la luz para el PlayStation 2, el Xbox, el GameCube y la PC, esto en América, ya que en Europa solo fue publicado para el PlayStation y la PC, con la ventaja de que esta última, o al menos lo que alcancé a ver, contaba con un audio y textos en español. La historia se centra en un ninja, el cual simplemente es mencionado como ninja y no cuenta con un nombre. Se encuentra en entrenamiento cuando su sensei es secuestrado por los Ranks, un grupo de robots alienígenas ninjas que son comandados por el emperador Odor. El ninja rescata a su maestro, pero es atacado por una criatura que está bajo el influjo de una piedra de furia, el cual es derrotado rápidamente y escupe este talismán. El ninja decide sujetarlo, pero al mismo tiempo el sensei le intenta advertir de su poder, pero hace caso omiso, entrando en un arranque de ira y matando accidentalmente a su maestro, pero este regresa en forma de espíritu para guiar a su alumno en la búsqueda de las demás piedras de furia y con ellas pueda detener al emperador Odor. La jugabilidad se centra en un juego de plataformas, donde tendremos que entrar en los diferentes niveles dentro de un mundo principal, el cual cuando logremos diferentes objetivos, se nos abrirá una pelea contra el jefe de la zona, para acceder a otra zona y pasar los futuros niveles, así llegar hasta el emperador Odor. En cada nivel tendremos que valernos de diferentes técnicas, la básica que son correr y brincar, pero para defendernos contamos con nuestra espada para realizar daño a los enemigos. Contamos con el poder de varias formas de hacer daño con nuestra espada, a partir de varios movimientos, pero son limitados en cantidad, por lo que la variedad de ataques es muy escasa, pero aún con esto llega a ser muy adictivo pelear contra los diferentes enemigos, tal vez por la agilidad que llega a tener nuestro personaje o porque los puedes destrozar y si eres muy hábil hasta los puedes partir a la mitad. Pero no todo el juego se centra en peleas, ya que en los niveles tendremos que movernos a partir de diferentes habilidades acrobáticas, como el salto doble, utilizar la espada para descender lentamente y utilizar diferentes paredes especiales que nos permitan escalar, saltar entre muros y correr por ellos para alcanzar diferentes porciones del nivel, deslizarnos en algunos tubos o utilizar tu gancho para llegar más lejos. En el recorrido podremos destruir diferentes objetos que nos darán monedas o contaremos con algún shuriken que al lanzar rebotarán en las paredes o dardos que al impactar generan una explosión. Nuestra salud está regida por una barra, debajo de ella tendremos un score y según vayamos realizando diferentes acciones se nos aparecerá un multiplicador de puntos que llega máximo a 10 y se nos quitará si no realizamos ninguna acción por un tiempo o somos golpeados. Cuando nuestra salud se acabe perderemos una vida. En algunos niveles tendremos que cumplir algún objetivo en especial, como llevar un barril de pólvora al final para poder abrir una jaula, subirte una esfera para rodar por el escenario, entre otros tipos de desafíos, donde al final obtendremos una medalla, con las cuales nos irán subiendo de nivel, lo que se resume en una nueva cinta de color y con ello tu salud aumentará. Al final de cada nivel se medirá nuestro desempeño, los puntos acumulados nos permiten ganar vidas extras, los enemigos matados se acumularán y al llegar a cierto monto, nuestra espada será cambiada y con ello nuestro daño aumentará hacia los enemigos. Las monedas que agarremos en el nivel se acumularán y serán mandadas a un banco y con ello podremos entrar a niveles especiales, pagando la entrada en los diferentes personajes que rescatemos derrotando a los jefes. Las peleas de los jefes cambian un poco la mecánica del juego, desde montar un robot para batirte en un combate de puños contra un mecha, usar un submarino o en algunos otros batirte contra el jefe con tu espada. Al derrotarlo nos dará una piedra de furia, de las cuales solo hay 4 y nos otorgan diferentes atributos temporales, pero en todas nos recuperará la salud que nos hayan bajado y para recargarlas tendremos que romper objetos, matar enemigos y al recibir daño, pero se irán cargando conforme a su obtención, por lo que la última es la que más se tarda en cargarse y al utilizar el efecto de cualquiera, todas se descargarán. Algunas puertas estarán cerradas hasta que obtengas la cinta de color que se indica, en donde tendremos que volver a entrar a los niveles que hayamos completado para recibir una nueva medalla, donde tendremos que matar cierto número de enemigos, lo concluyas en cierto tiempo o encuentres 10 monedas rojas escondidas en el nivel. Y para saber qué es lo que nos falta o en qué lugar se encuentra, podemos entrar en un menú de progreso cuando pausemos el juego.
En el apartado gráfico del juego llega a dejar mucho que desear, enfocándonos en los escenarios, los cuales no se les percibe una identidad y solamente parece una calca de un grupo de piedras con porciones metálicas y tecnológicas. La variedad de enemigos no es muy grande, el mayor tiempo estará monopolizado por racks de diferentes colores, los cuales reflejan una mayor resistencia. Aún con esto es muy divertido pelear contra las diferentes hordas de estos enemigos. Yo recomendaría este juego a todos los que busquen un reto, ya que la dificultad llega a ser bastante, la historia y los diálogos llegan a ser muy divertidos, volviéndolo en una sesión de carcajadas cuando el ninja interactúa con ciertos personajes, y sobre todo por la variedad de jugabilidad que causa que cada nivel se sienta único, pero al mismo tiempo mantiene las reglas y mecánicas principales en cada uno. También tiene contras que no permiten su recomendación. Algunas misiones llegan a rayar en lo frustrante. La gama de colores, sobre todo en los escenarios, es limitada en cuanto a lo que podrían usar. La historia se siente como una simple excusa de enfrentar un ninja contra alienígenas, además de que no explica bien el preludio del cómo llegaron a capturar al sensei, por lo que su historia no es una de sus virtudes. Es un juego que se puede conseguir con facilidad, pero con el inconveniente de que solamente se consigue en formato físico, y que por desgracia se puede conseguir con personas que lo hayan adquirido en su momento. Un grandioso título si omitimos que su historia y contexto simples son un adorno y nos enfocamos en el juego. Uno de esos títulos que se han vuelto clásicos, sobre todo en la consola de PlayStation, que han creado un reto al intentar que completes el juego en su totalidad. Ese es High Ninja, que si te interesa, échale un vistazo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!